Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Pues es viernes ya. Damos gracias a Dios que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ha sido tan bueno, tan fiel, tan bondadoso. Damos gracias a su nombre, porque Él ha estado aquí con nosotros. Nos habla, nos bendice, nos reta. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por tanta bendición. Señor, nos tomamos de tu mano en este fin de semana. Háblanos a través de la palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, amén. Amén. Estamos en Romanos 10, 16. Y dice la palabra de Dios así. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué interesante. Seguimos hablando del Evangelio, de cómo podemos crecer, de cómo podemos conocer más, de cómo podemos hacer. La Escritura dice que el Evangelio es universal. Isaías dice que muchos judíos no han creído al anuncio, no han creído en el mensaje, no han creído en el Evangelio de Dios. Entonces, en consecuencia, ellos prueban que la salvación no es por raza, herencia, tradición, religión, institución, ni por las obras establecidas por la nación judía u otro pueblo. Isaías usa la frase creído nuestro anuncio. Fíjense cómo lo dice ahí, en el versículo 16. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cada vez que compartimos de la palabra, estamos anunciando las buenas nuevas. Estamos anunciando a la gente el anuncio, el mensaje. Entonces tenemos que entender, no han creído en nuestro anuncio. Isaías estaba diciendo que creer el mensaje en el camino es el camino de salvación. El mensaje debía estimular la fe. Hay 3 pasos comprendidos en la fe. El paso número 1, fíjense cómo lo dice el 17, dice, así que la fe es por el oír. El hombre debe de estar dispuesto a oír el mensaje de Cristo. A oír. Hay mucha gente que estamos compartiendo y le cambia porque no quiere oír, no está dispuesto a oír, no quiere dar su tiempo para oír. Dice Mateo 13:16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Tenemos ojos que ven y oídos que oyen, entonces tenemos que oír la palabra de Dios. El paso número 1 es el paso de oír. En Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra de Jesús. Oíd su palabra. No nada más es oírla, es entenderla y aplicarla a nuestra vida. Esa es la fe. Esa es la fe. Tenemos que entender. Dice ahí en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos que oír la palabra de Dios. Ahora tenemos tantas facilidades, amados, para escuchar la palabra. Tenemos tantos modos de cómo escuchar la palabra. Aplanas un botón y en el celular te aparece la palabra. Buscas Biblia ahí en tu celular y ahí escuchas la palabra. Ya no tenemos excusa. Ya no tenemos excusa. Tenemos que oír. Fíjense cómo dice Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día para ver si esas cosas eran así. Y en Primera de Tesalonicenses 2:13 dice,
por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y en Santiago 1:19 dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¡Guau! ¡Qué interesante! Dice Proverbios 8:34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Proverbios 15:31 dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El segundo paso del asentamiento mental. El hombre debe de estar de acuerdo en que el mensaje es la verdad, que los hechos del caso son exactamente eso. Por esto, no basta el simple acuerdo, no conduce a la acción. Muchas personas saben que algo es verdad, pero no cambian su conducta. Leen la Biblia, la oyen, pero siguen igual. Necesitamos dejar que la palabra nos cambie, que la palabra nos enseñe. Dice Santiago 1:18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Lucas 16:12 dice, y así en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Dice Oseas 10:2, está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables, Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Paso número 3, el paso de la entrega. Fíjense cómo lo dice, otra vez, dice el 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. Cuando el Nuevo Testamento habla de fe, habla de entrega, de un compromiso personal con el mensaje, un compromiso personal con la verdad. Oímos la verdad y estoy de acuerdo que es la verdad y hace algo con ello, se compromete. Pero muchas veces leemos la palabra, sabemos que es verdad, pero digo, eso no es para mí, es para otros, no para mí. Y entonces no cambiamos, seguimos igual, porque no es para mí. La fe salvadora es creer en el nombre de Jesús, es entregar tu vida a Él. La fe salvadora es confiar en Jesucristo, poniendo completamente la confianza en Él. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondiendo Jesús, dijo, la palabra dice, y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Hermanos, es tan importante la fe en nuestra vida cristiana. Es tan importante la fe que necesitamos oírla, creerla y aplicarla. Tenemos que creer en el Señor. Dice Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Es por fe. Y dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. ¿Cómo está tu fe? ¿Qué tanto has crecido en tu fe? ¿Cómo has creído en el Señor?
¿Obedeces a lo que el Señor te manda por fe? ¿Dices, voy a hacer esto por fe? ¿Le creo a Dios por fe? ¿Le crees a Dios? ¿Crees que Él es verdad? ¿Crees que la palabra es la verdad? ¿Puedes confiar en eso? En que el Señor te dice, el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, porque es verdad. Gracias, Señor. Queremos oír más tu palabra para que la fe crezca en nuestros corazones, para caminar por fe, para vivir por fe, creyéndote, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque nos enseñas a creer. Gracias, Padre. Vamos a caminar en esa fe cada día en tu precioso nombre. Amén. Así que el oír, la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Qué bueno que hemos estado juntos toda esta semana. Los esperamos el domingo a las 10 de la mañana. Los esperamos el lunes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.